Dios los bendiga, hermanos y hermanas. Bienvenidos una vez más a este nuevo estudio bíblico y como siempre agradecido primeramente con nuestro Señor, que es quien nos da la oportunidad de estar aquí, de podernos reunir a través de este medio que Él ha dispuesto. Y como siempre, como cada miércoles estamos aquí una vez más para poder compartir su palabra, para poder entre todos leer la palabra del Señor y poder estudiarla, poder discernirla y a través de lo que el Señor nos muestre, poder ver nuevas cosas para nuestras vidas. Estamos agradecidos con Él siempre que nos da esta oportunidad y también agradecidos con nuestros hermanos que trabajan detrás de las cámaras y el sonido para que todo esto sea posible. Vamos a dar comienzo y vamos a leer un salmo como lo hacemos normalmente, como lo hacemos cada miércoles. Y hoy vamos a leer el salmo número 94. Amén, salmo número 94. Y es el mismo salmo del cual vamos a estar trayendo el estudio hoy. Así que vamos a leerlo completo como hacemos en cada estudio que leemos un salmo. Salmo número 94 dice así: Jehová, Dios de las venganzas, Dios de la venganza, muéstrate, engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. Hasta cuándo los impíos, hasta cuándo Jehová se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron, no verá Jehová ni entenderá el Dios de Jacob. Entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá. ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Si no me ayudara Jehová, pronto me daría mi alma en el silencio. Cuando yo decía mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos, dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley. Se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. Mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Y él hará volver sobre ellos su iniquidad y los destruirá en su propia maldad. Los destruirá Jehová nuestro Dios. Amén. Amén, mis hermanos. Este es el salmo que tenemos del día y como dije, vamos a tomar unos versículos de este salmo para el estudio. Pero primeramente vamos a orar pidiéndole al Señor que a través de su Santo Espíritu Él una vez más nos muestre las grandezas de su palabra, que a través de su Santo Espíritu podamos ver y comprender la palabra que hemos leído en esta noche, la palabra que vamos a estudiar, para que a través de ella podamos recibir nuevo entendimiento, nuevo conocimiento y quizás reafirmar un poquito nuestra fe, nuestro ánimo, y que eso nos ayude a perseverar, nos ayude a ponernos firmes y creer en las promesas que tenemos escritas del Señor, que esas promesas son promesas verdaderas y se van a cumplir porque su palabra lo dice y su palabra es verdad, como sabemos. Así que vamos a orar primeramente. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias en este día, Padre, por tu maravilloso amor, Señor, ese amor, Padre, que tú has derramado sobre cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Señor, por esa misericordia y esa gracia, Padre, que es la que nos mantiene hoy en día con vida, Señor, la que nos permite cada día levantarnos, Señor, y poder movernos por nuestros propios medios, Padre. Gracias te damos, Señor, por este día de vida que nos diste, Señor, y por todo lo que tú has hecho por nosotros, Padre. Te agradecemos, Señor, porque tu santa palabra es la que nos guía día y noche, Señor, la que nos sustenta, la que nos da, Señor, fortaleza cada día, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Venimos ante ti agradeciéndote, Padre, por todo lo que tú has hecho, Señor, por nosotros. Y pidiéndote, Padre, en el nombre de Jesús, que en esta noche, Señor, una vez más, Padre, tú nos muestres el poder de tu palabra, Señor. Que a través de ella, Padre, podamos recibir nuevas enseñanzas para nuestras vidas, Señor, y podamos reafirmarnos y podamos, Señor, marchar adelante, Padre. Ponemos en el nombre de Jesús, Señor,
en tus manos, Padre, aquellos que están necesitados en estos momentos, Señor, sea cual sea la necesidad física o espiritual, Padre, la ponemos delante de ti, Padre. Te pedimos, Señor, por aquellos que están enfermos, Señor, que quizás en este día no se pudieron levantar de sus camas, Señor, aquellos que están en las cárceles, aquellos, Padre, que están en los vicios, Señor, que en el nombre de Jesús y a través de tu Santo Espíritu, Padre, tú puedas enviar estos ángeles, Señor, y puedan tocar su vida, Padre. Te damos las gracias, Señor, porque a través de tu misericordia hemos conocido, Padre, el amor, Señor, que tú tienes por nosotros. Hemos conocido el amor de tu Hijo, ese que lo demostró entregándose en esa cruz, en ese calvario de dolor, Señor, donde pagó el precio de nuestro pecado, Señor, con su muerte, Padre. Te damos las gracias, Señor, porque, como dice tu palabra, tú lo resucitaste al tercer día y hoy estás sentado a tu diestra, Padre. Gracias, Señor, porque eso es lo que nos da hoy en día la esperanza, Padre, de que así como Él fue resucitado, nosotros también seremos resucitados en el día postrero, en el día que muéramos, Señor, siempre y cuando, Padre, nos mantengamos fieles, Señor, y dentro de tu voluntad, Señor, y dentro de tu palabra, Padre. Gracias, Señor, te damos por todo, por este día que tú nos has regalado, y ya te agradecemos, Padre, por todo lo que tú vas a hacer. Bendice, Señor, a cada uno de los que nos están acompañando en esta noche, Padre, y gracias te damos una vez más por permitirnos entrar, Señor, a sus hogares con la palabra tuya, Señor. Gracias por cada uno de ellos, bendícelos, bendice sus hogares, su familia. En el nombre de Jesús ponemos esto en tus manos, Padre. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu. Bendito seas. Amén y amén, Señor. Y amén, mis hermanos, una vez más estamos aquí, un nuevo miércoles que el Señor nos da la oportunidad de poder estar conectados a través de este medio y poder llevar adelante estos estudios, como dije anteriormente, que son para ayudarnos a cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros necesitamos la palabra del Señor, necesitamos de sus enseñanzas, y a través de la lectura de estos versículos y poder interpretarlo con la ayuda de Dios, sé que el Señor nos va a mostrar algo nuevo en este día. Vamos a leer una parte del Salmo 94, vamos a leer del versículo 11 al 18 para luego poder comentar o poder hablar sobre esos versículos, sobre esa palabra que encontramos ahí. Dice Salmo 94, 11, dice: Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Porque no abandonará Jehová su pueblo, ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Si no me ayudare Jehová, pronto moraría mi alma en el silencio. Cuando yo decía mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Amén. Amén, mis hermanos, y esta es una parte, como dije anteriormente, del Salmo 94. Y a mi pensamiento personal es que cuando uno se detiene a leer estos versículos de este Salmo, puedo pensar que no hay mucho que agregar. Muchas veces pienso que para qué explicar lo que ya está explicado aquí en la palabra del Señor. Como vemos en estos versículos, la palabra del Señor es clara y es entendible. Yo creo que para cualquiera de nosotros que se detenga a leerlos y meditar en ellos. Y vemos primeramente el título de este salmo, que es oración clamando por venganza, dice aquello que tiene una Biblia de estudio. Ese es el título que tiene este salmo. Y lo comenzamos a leer y vemos que la inquietud del salmista es que los justos están siendo oprimidos, que los malvados mejoran, están siendo prosperados, y que no parece que Dios se preocupe por ello. Y quizás muchas veces nosotros hemos sentido esa misma inquietud cuando vemos aquellos que no siguen a Dios les va bien, prosperan, y hasta muchas veces se burlan de aquellos que seguimos a Dios. Pero podemos decir que gracias a su amor, a su misericordia y esa relación que nosotros hemos alcanzado, hemos logrado con nuestro Señor, es la que hoy en día nos da la comprensión y el entendimiento para saber que aunque muchas veces veamos que eso ocurre, hoy sabemos que nos encontramos frente a un Dios justo y poderoso que actúa de acuerdo a su voluntad y no a la nuestra, no de acuerdo a nuestros pensamientos.
un Dios que muchas veces nos cuesta entender y aceptar su voluntad, pero hoy sabemos que le servimos a un Dios que nos ha prometido las recompensas eternas y espirituales, que no se comparan con nada de lo que podamos lograr en este mundo, por más rico y poderoso que podamos llegar a ser. Amén. Y tristemente vemos cómo hoy en día es lo que quizás domina el mundo. La mayoría de las personas quieren prosperar, quieren ser personas ricas, quieren ser personas conocidas. Y tristemente eso es lo que cuando lo ponemos por delante de Dios, cuando lo ponemos primeramente en nuestras vidas, es lo que o nos aparta o nos impide muchas veces buscar de Dios, porque si tenemos ciertas comodidades o ciertos lujos, podemos decir, es muy difícil que tengamos tiempo para buscar de Dios, porque vamos a aprovechar en ese tiempo en poder disfrutar lo que hayamos logrado, lo que tengamos, ya sea, como dije, riqueza, comodidades. Pero hoy en día, y muchas veces hemos escuchado personas, y quizás nosotros en otro tiempo no teníamos el conocimiento o la relación que hoy tenemos, y también podemos decir que tenemos el mismo pensamiento o las mismas palabras que el salmista habla en la primera parte de este salmo, donde dice, el número 1 dice, Jehová, Dios de las venganzas, muéstrate, engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. Dice, ¿hasta cuándo los impíos, hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan y a tu heredad afligen, a la viuda y al huérfano matan y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron, no verá Jehová ni entenderá el Dios de Jacob. Hay otro salmo que también habla que no nos debemos de inquietar cuando vemos que el malvado prospera y cuando vemos que tiene riquezas y tiene comodidades. Y como dije anteriormente, cuando no conocíamos de Dios era posible que no pudiéramos entender esto, pero hoy que tenemos el conocimiento podemos entender por qué Dios permite esas cosas, ¿no? Y hoy tenemos el entendimiento y el conocimiento, como dije anteriormente, para saber que cualquier cosa que nosotros tengamos, cualquier valor espiritual que nosotros tengamos, siempre va a ser mejor y va a ser va a ser de más valor que cualquier cosa material que podamos tener en esta vida. Entonces, cuando nosotros nos aferramos a eso y nos enfocamos en eso, es difícil que el enemigo pueda distraernos tratando de llevarnos hacia ese lugar, porque como el pastor dijo, creo que fue el domingo, el Dios de este mundo, el rey de este mundo es el diablo, como todos sabemos, y es quien domina en este tiempo la tierra, el príncipe de este mundo, como dice su palabra. Muchas veces no nos damos cuenta que poseemos muchas cosas que no nos ha dado Dios, sino que ha sido el enemigo que nos ha dado esas cosas para mantenernos contentos y para mantenernos separados de Dios. Pero como dije anteriormente, cuando uno se relaciona con Dios, cuando uno se reconoce a su Hijo como su Salvador, como el único Salvador que lo puede llevar a Dios, es cuando uno comienza a tener ese entendimiento que es necesario para poder comprender, por ejemplo, estas palabras que habla el salmista en este salmo. Vemos como él también después reconoce quién es Dios, reconoce que Dios es el único que lo puede salvar, es el único que lo puede cuidar, es el único que le da esa misericordia que lo sustenta. Pero vemos cómo en la primera parte podemos decir que él estaba inquieto por esas cosas, quizás no sabemos qué momento estaba pasando, no sabemos qué fue lo que vio, y muchas veces nos sucede a nosotros cuando vemos ciertas injusticias y vemos que sucede y sucede y Dios no hace nada, y muchas veces nos impacientamos y decimos por qué Dios permite esas cosas. Pero como dije anteriormente, la voluntad de Dios es difícil muchas veces de entender y es difícil de aceptar, porque normalmente va en contra de nuestros pensamientos. Nosotros sabemos que los pensamientos, tristemente, de los hombres, de nosotros, la naturaleza humana, va en contra de la voluntad de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender, y debemos de eso que quede bien claro en cada uno de nosotros. Ah, vemos
cómo ahí el primer versículo que leímos en esta parte, el versículo número 11, dice: Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Amén. Así dice su palabra. Imaginamos qué triste que aunque hayamos sido nosotros creados de acuerdo a la imagen y semejanza de Dios, nuestros pensamientos y nuestras ambiciones sean vanidad delante de Dios. Es lo que Dios dice, los pensamientos de los hombres son vanidad. Vanidad es orgullo de aquel que tiene y muestra un alto concepto de sí mismo, con el deseo de ser admirado y considerado por todos, y es incapaz de controlar su orgullo para jactarse y presumir sus logros. Es algo así como sentirse superior a aquel que nos ha creado y dado lo que poseemos. Jehová es quien conoce cada uno de nuestros pensamientos e intenciones y bien sabe, como dice su palabra, que son vanidad. Es triste que la palabra de Dios diga eso, pero es la verdad. Cuando nosotros no tenemos a Dios, nuestros pensamientos son totalmente diferentes y opuestos o deben ser a cuando tenemos a Dios. Tristemente muchas veces tenemos a Dios, igual seguimos con ciertos pensamientos o ciertas intenciones que desagradan a Dios, y como dijo Jesús, muchas veces con solo mirar, con solo pensar ya estamos pecando. No precisamos que hagamos ciertas cosas, sino que los pensamientos que tenemos, las intenciones del corazón, sabemos que son del hombre, sabemos que son malas, esa naturaleza humana con la cual, lo hemos dicho muchas veces, con la cual tenemos que luchar a diario, porque ahora ya no es la que nos domina o no es la que nos debe dominar, sino que debe ser la naturaleza espiritual, aquella a la que a la carne, a la que a la persona no le gusta, y a la que muchas veces nos pone en tantos problemas y desafíos, debido a que muchas veces somos desobedientes, muchas veces no realmente obedecemos la palabra del Señor, y como dije anteriormente, con solo pensarlo ya estamos pecando. Y qué bueno que, tenemos la palabra y que es la que nos muestra eso. Dice Génesis 6, 5 y 6, dice: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Amén. Creo que por un momento deberíamos de pensar y meditar en estos versículos de lo triste y lo dolido que se pueda haber sentido Dios en ese momento. Es solo, como vemos, solo el comienzo de la historia de la humanidad. Esta palabra es del libro de Génesis, y vemos cómo Dios ve que aquella creación tan perfecta y hermosa que Él había llevado a cabo tenía que destruirla de la faz de la tierra. Eso muestra no solo la maldad del hombre, sino el desinterés en aquel que había creado todo. En la vanidad y el orgullo que existía en el corazón del hombre, tanto era que Dios decide exterminar la creación. La maldad, la avaricia, la vanidad, como sabemos, no solo existe hoy en día, aunque sí posiblemente se haya incrementado en estos tiempos, pero sabemos que siempre desde un comienzo existió, y sabemos que por eso es que Dios decide enviar el diluvio para exterminar con esa creación que Él había hecho, como dije anteriormente, tan perfecta, pero tristemente en el momento que tuvo la oportunidad desobedeció a Dios y se apartó de Dios, y comenzó a suceder todo lo que sucedía, y Dios en ese momento se sintió triste, se sintió dolido, porque Él no había creado el hombre con esa intención, sino que había creado al hombre para tener una relación con Él, para que el hombre lo adorara y para que el hombre estuviera siempre agradecido por todo lo que Dios había creado y le había puesto en sus manos. Entonces vemos cómo la maldad, la avaricia, la vanidad es la que tristemente nos separa o hace imposible que nos podamos acercar a Dios, para aquellos que aún no lo conocen, para aquellos que aún no tienen la intención de conocerlo o piensan que no necesitan de Él. Esas cosas son las que tristemente nos separan al hombre de Dios, y es con las
con las cosas con las cuales nosotros tenemos que tener cuidado y no permitir que esas cosas entren ni por un momento ni en nuestros pensamientos, porque ya estaríamos pecando delante de Dios. En el estudio anterior, si se acuerdan, el pastor habló sobre Salomón, un rey sabio, poderoso, rico, el cual no hubo uno mayor ni antes ni después de él, y vimos cómo la vanidad y el orgullo lo desvió del camino de Dios. A todo lo que el pastor compartió en ese estudio pudo mostrar cómo ese hombre tan sabio, tan poderoso, tristemente se terminó apartando de Dios, y fue todo por la vanidad, por el orgullo, por hacer cosas que desagradaban a Dios, por buscar cosas para su propio gozo, para su propio disfrute, apartándose de Dios. Dice Primera de Reyes 3, 11 y 13, dice: y le dijo Dios: porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado todas las cosas, te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Amén. Ese rey, ese rey que se llama Salomón, como todos sabemos, al cual Dios le dijo que pidiera algo, y él le pidió sabiduría para poder gobernar a su pueblo. A ese Dios, a ese rey fue al que Dios le entregó sabiduría, porque él vio que tenía un corazón de acuerdo a su voluntad, podemos decir. Él vio que tenía un corazón que lo agradaba, porque no había pedido cosas para él, sino que había pedido sabiduría para poder guiar a ese pueblo que Dios le había puesto. Pero vemos como también le dio riquezas y le dio gloria, de tal manera, dicen, en que ninguno de los reyes que hubo ni antes ni después fueron más grandes que él. Amén. Ese rey es el mismo sabio al cual Dios llenó de sabiduría y poder, y reconoce en la Biblia que todo lo que el hombre se afana y se preocupa es vanidad. El mismo Salomón nos muestra a través de la Escritura que todo es vanidad, dice él. Vamos a leer unos versículos de Eclesiastés 2, 1 al 11, vamos a leer, en el cual habla de este rey y de lo que él llegó a ser. Sería bueno para aquellos que tienen un tiempo poder leer Eclesiastés 1, Eclesiastés 2 completo, y ver lo grandioso y lo poderoso que este rey fue en ese tiempo. Como dice su palabra, no hubo uno más grande que él antes ni después que él. Dice Eclesiastés 2, 1 al 11, esto es, este libro es escrito por el rey Salomón, y dice así: dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí,
todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Amén. Hay que ver estas palabras de Salomón cuando él se da cuenta de lo grande que él era, de todo lo que él poseía, de todo lo que había hecho. Como dice él, no se negó nada, no negó nada a su carne. Bueno, el pastor lo compartió anteriormente, tuvo 700 mujeres, 200 concubinas, y eso llama bastante la atención, cómo él no se privó de nada. Y vemos cómo él mismo se dio cuenta que todo eso que había hecho era vanidad, dice, y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Más adelante, aquel que lo puedan leer, sigue diciendo que él amontonó todas esas riquezas y que no sabe para quién la va a disfrutar después, para quién va a quedar el día que se muera. Pero mientras las personas están en vida, es tanta la vanidad y el orgullo que sienten que se enriquecen, y quizás llega un momento cuando son viejos y ya están por morir, que se dan cuenta del error que han cometido, porque muchos de ellos quizás no tuvieron tiempo para disfrutar de su vida. Muchos no se pudieron dar cuenta que solo con tener a Dios en su corazón alcanzaba, porque eso es lo que la palabra del Señor nos dice, y eso es lo que el Señor trata de mostrarnos cada día, que con solo tener a nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones y aceptarlo como nuestro Salvador, con eso alcanza. Sé que tenemos y necesitamos más cosas para poder vivir, eso es claro y todos lo sabemos, pero cuando nosotros buscamos primeramente a Dios, nos dice su palabra que Él se encargará de lo que vamos a necesitar. Y muchas veces es difícil confiar en esas palabras, es difícil poner verdaderamente la fe en todo eso. Y no digo con esto que vamos a tirarnos en un sofá en nuestra casa a esperar que Dios envíe las cosas, porque la palabra de Dios nos dice que también debemos de trabajar para ganarnos el sustento. Entonces, creo que cuando uno pone a Dios primero en su corazón, Dios es el que va ordenando las prioridades en nuestras vidas y nos va mostrando qué debemos hacer. Dios le dio a este rey Salomón sabiduría, la cual ningún rey tuvo antes ni después de él, le dio riquezas. Pero como todos sabemos, y principalmente a través del estudio anterior, vimos cómo él se apartó de Dios y se fue atrás de otros dioses. Entonces, deberíamos pensar por un momento cómo se debe haber sentido Dios, aquel que le había provisto todo. Dios sabemos que conoce el hoy, conoce el mañana, conoce el futuro y sabe lo que cada uno de nosotros va a hacer el día de mañana. Pero Él igual nos da las oportunidades para que nosotros podamos principalmente y a través de nuestros fracasos o de nuestros errores poder prosperar espiritualmente, poder crecer, poder aumentar nuestra fe. Y Él nos permite ciertas cosas, pero Él sabe qué es lo que necesitamos, Él sabe qué es lo que nos puede dar y qué es lo que no nos puede dar. Pero esto es solo, como dije anteriormente, una parte que habla del rey Salomón y que confirma la palabra de Dios. Este es un libro muy interesante, Eclesiastés, para estudiar y poder meditar en él. Tiene mucha sabiduría y tiene mucha, podemos decir, ayuda para nuestras vidas, para mostrarnos, porque como dije anteriormente, este mismo rey que fue poderoso, que fue sabio, se dio cuenta que todo tristemente era vanidad por todas esas cosas que él tanto se había preocupado por crear y formar y tener sus casas y tener sus palacios. Pero tristemente me imagino que habrá invertido mucho tiempo de su vida en eso. Dice el número 12, 94:12, dice, bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. Amén. Entonces vemos aquí cómo el salmista sabe y conoce que es bienaventurado, que es bendecido el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes, dice él. No hay nada más provechoso que dejarse instruir y corregir por la palabra de Dios. Todos sabemos que no es nada fácil dejarse instruir por Dios en un principio, porque nuestro yo no quiere eso, nuestra carne no quiere que le prohibamos nada, nuestro corazón y mente están luchando de continuo para volver atrás o desafiar a Dios y a su palabra.
Nuestra naturaleza humana lucha de continuo con lo espiritual, pero cuando nosotros nos dejamos corregir e instruir por Dios, podemos entender, podemos ver y podemos confiar que los resultados serán sorprendentes para nuestras vidas. Sé que todos pasamos por momentos en los cuales, y no solo pasamos, sino que estamos pasando de continuo por momentos en los cuales Dios nos tiene que instruir, nos tiene que corregir, porque somos personas humanas y cometemos errores a diarios. Como dije anteriormente, muchas veces con solo un pensamiento ya alcanza. Entonces, si nos ponemos a pensar en cuántas cosas pensamos, cuántas cosas hay en nuestro corazón, eso nos debe desafiar para ver que tenemos que mejorar cada día, que tenemos que cambiar cosas cada día, y que cada día vamos a tener que ir creciendo y dejarnos instruir por su palabra. Dice Hebreos 12:11, dice así: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Esta es la misma palabra que confirma en que nosotros, aunque no nos guste, aunque sientamos que no causa ningún gozo, sino que más bien muchas veces causa tristeza, debemos de dejarnos instruir, debemos de dejarnos corregir y aceptar la disciplina de Dios. Ser disciplinados por el Señor significa obediencia, significa sometimiento, significa humildad, significa llanto, tristeza, ¿por qué no? Dolor, angustia. Pero el resultado que da ese sometimiento es más que asombroso. Dice su palabra que da fruto apacible de justicia, una cosecha de justicia y paz para aquellos que han sido disciplinados en su ley y en sus mandamientos. Amén. El Señor sabe la necesidad que tenemos de ser disciplinados e instruidos en su ley. Y el Señor, como dije anteriormente, va a estar de continuo tratando de guiarnos, tratando de instruirnos, tratando de disciplinarnos, porque, como le dije anteriormente, más nos acercamos al Señor y vemos que más cosas necesitamos cambiar, vemos que más cosas necesitamos hacer y vemos y entendemos y comprendemos un poquito más su palabra y quizás seguramente nuestra sabiduría va aumentando y esa es la que nos va desafiando cada día. Entonces, como dice Hebreo ahí, no debemos de dejar que aunque esa disciplina muchas veces no nos cause el gozo que queremos, muchas veces nos sientamos como que estamos sometidos a ciertas cosas que no queremos hacer, pero es algo con lo cual el espíritu debe de luchar diariamente. La carne siempre quiere hacer las cosas que no agradan al espíritu y tristemente esa naturaleza humana es la que nosotros traíamos, la que nos formamos y solo se puede, no digo cambiar, pero si no se puede dejar de seguir esas cosas que pide la carne cuando nosotros somos obedientes a Dios y vamos a tener que vamos a tener que someternos a su disciplina, vamos a tener que someternos a su guía, vamos a tener que someternos a su ley para poder ser disciplinados y poder ser mejores personas. Dice el número 13, dice la primera parte, dice, para hacerle descansar en los días de aflicción. Amén. Bienaventurado dice el hombre a quien tú corriges y en tu ley instruye, dice el 12. Y el 13 dice, para hacerle descansar en los días de aflicción. Podemos estar pasando por la mayor tristeza, el mayor dolor, la aflicción, prueba, pero seguro que estaremos en paz, estaremos en descanso, sin preocupaciones, porque sabremos que hay uno que nos ha prometido que así será. Solo basta con recordarlo, pues el que lo ha prometido no falla, no miente, promete y cumple. El que lo ha prometido es el verdadero. Amén. Es Dios. Entonces, debe estar nuestra confianza puesta en Él, como dije anteriormente, aunque nos encontremos
por tristeza, por dolor, por aflicciones, por pruebas. Esa es la que nos mantiene siempre en paz y confiando en Él, en que eso va a pasar y que solo va a ser un momento de aflicción, un momento de tristeza, un momento de dolor, pero va a ser para nuestro crecimiento. Dice, y la última parte del número 13 dice, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Amén. ¿Quién es el impío? El impío es aquel que desobedece a Dios, aquel que no quiere aceptar su ayuda o corrección, aquel que avanza en contra de las leyes de Dios, guiado por sus propios instintos, aquel en el cual abunda la vanidad, el orgullo, la maldad, la avaricia. Ese es el que escribe su propio destino, dice su palabra, que será separados de Dios. Dice su palabra que separados de Dios nada podemos hacer. Entonces eso es lo que nos debe a nosotros mantener siempre unidos a Dios. Dice que el impío es aquel que él mismo se va cavando el hoyo, como dice su palabra, él mismo se busca su recompensa. El impío es aquel que está lleno de orgullo, está lleno de vanidad. Entonces debemos de ponernos a pensar que nosotros en otros tiempos éramos impíos, pues no creíamos en Dios, creíamos que no necesitábamos de su ayuda, no aceptábamos la ayuda de Dios cuando alguien venía a compartirnos de Dios. Muchas veces veíamos que aquellas personas que buscaban de Dios eran diferentes a nosotros, tenían diferentes pensamientos, que pasaban por dolores, por aficiones, por pruebas y los veíamos siempre bien, pero igualmente no queríamos buscar a Dios. Entonces estábamos estábamos creando nuestra propia destrucción. Hoy le damos gloria a Dios que Él nos dio la oportunidad de poderlo conocer y tener cada una de estas promesas en nuestro corazón, poderlas creer en ellas, poderlas aceptar y poder confiar que esas promesas se van a cumplir a su tiempo, en el tiempo del Señor, pero nosotros nos vamos a tener que mantener firmes mientras estemos en esta tierra porque la lucha va a ser diaria. Dice San Juan 15:5, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Amén. Separados de Dios no vamos a poder hacer nada, no vamos a llegar a ningún lugar, aunque muchas veces, lo dije anteriormente, pensábamos así, teníamos ese pensamiento que tienen esos impíos de los cuales habla la Biblia y creíamos que no necesitábamos de Dios. Hoy en día sabemos que ahora que lo hemos conocido, separados de Él no podemos hacer nada, separados de Él no hay lugar a donde podamos ir, separados de Él no hay esperanza, y eso es lo que nos debe mantener fortalecido y no dejar que las circunstancias que vengan a nuestra vida, ya sea muchas veces por una prueba de Dios, ya sea muchas veces también como consecuencia de nuestra desobediencia, como consecuencia de nuestra forma de actuar o ciertas cosas que el Señor tiene que enviar, esas pruebas o esos momentos difíciles, y no dejar que eso nos aparte de Dios. Hoy tenemos la confianza y creemos en cada una de estas palabras que encontramos escritas aquí. Dice el versículo número 14, dice, porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. Amén. La promesa de que nunca seremos abandonados ni desamparados por Dios está escrita en su palabra. Esto es para sus hijos, para aquellos que han recibido y aceptado el sacrificio de Jesucristo hecho en la cruz, porque como hoy sabemos, no hay otra forma de poder llegar a Dios solo a través de su Hijo. Y aunque muchas veces parezca, de acuerdo a los acontecimientos o circunstancias que vivimos, que Dios no es justo, solo recordemos el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, el sufrimiento y persecución de sus apóstoles, y la realidad no parece que Dios hubiese sido justo con ello, pero es ahí cuando vemos sus vidas, sus sufrimientos, sus dolores y angustia, y nos daremos cuenta que la justicia de Dios
no se mide por nuestros propios parámetros o conocimientos, sino que la justicia de Dios se mide de acuerdo a su voluntad. Y eso es lo que nos debe de animar y fortalecer, porque al menos en este país no vamos a padecer lo que padeció nuestro Señor Jesucristo, lo que padecieron sus apóstoles. Y como dije anteriormente, cuando nosotros miramos esos acontecimientos con una mente humana, eh, no podemos creer que Dios haya sido justo con ellos, que haya sido justo con su propio Hijo, haberlo enviado a esta tierra a sufrir y a padecer todo lo que Él padeció. Sé que ningún padre haría eso por su Hijo, pero sabemos cuál fue la razón por la que Dios tuvo que enviar a su Hijo y tuvo que enviarlo a padecer y a sufrir. Y esa razón fue tristemente que nosotros, nuestro corazón, nuestros pensamientos, como dice su palabra, son vanidad. Nuestros pensamientos y los pensamientos del corazón es siempre pensar en hacer maldad, siempre pensar en las cosas que desagradan a Dios. Y por eso Él tuvo que enviar a su Hijo y por eso Él tuvo que padecer cada una de esas cosas. Hoy en día vemos el por qué cada uno de ellos tuvo que padecer de la forma que padeció. Hoy vemos y entendemos el por qué estos acontecimientos están escritos en la Biblia. Y es para mostrarnos que si nosotros buscamos a Dios por comodidad o por beneficio, estamos en el lugar equivocado, lo estamos buscando de la forma equivocada, porque Él nos promete, sí, comodidad, nos promete prosperidad, nos promete beneficios, pero principalmente y primeramente son los beneficios espirituales que Él nos promete. Sabemos que estamos en esta tierra en la cual vamos a tener que padecer, vamos a tener que luchar, vamos a pasar por aflicción, por dolores, pero cuando nosotros nos aferramos a esas promesas que nos ha hecho, vemos que por lo más que podamos pasar aquí en esta tierra, nada se va a comparar con los beneficios y la gloria de que en el día que nosotros muéramos podamos ir y estar junto a Él. Ese es el gran beneficio que nosotros tenemos y por el cual debemos de luchar cada día y debemos de perseverar y no dejar que más allá, como dije anteriormente, que nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón, como dice su palabra, siempre sean de hacer el mal cuando no nos aferramos a la voluntad de Dios o cuando no nos aferramos a sus mandamientos o a sus leyes, nos podemos eh, decir separarnos, podemos apartar, podemos pecar, podemos ofender a Dios, pero esperamos que a través de esta palabra podemos entender un poquito más el por qué debemos de mantenernos siempre alertas y debemos de mantenernos siempre luchando y perseverando, porque nos podemos desviar en cualquier momento, así como le sucedió a Salomón, ese rey tan sabio, ese rey que estaba tan cerca de Dios y ese rey que hizo tantas cosas por Dios, por las obras de Dios. Él se apartó y se fue tras otros dioses. Dice el número 15, versículo número 15, dice, sino que el juicio será vuelto a la justicia y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. El juicio será justo y los beneficiarios serán los rectos de corazón, aquellos que han renunciado a sus costumbres y tradiciones, aquellos que a pesar de las circunstancias han decidido ir en contra de la corriente de este mundo, pero dentro de los principios, los mandamientos y leyes impuestos por nuestro Dios para poder corregir ese corazón tan perverso, lleno de maldad, lleno de avaricia, lleno de orgullo y vanidad, buscando siempre su propio bien sin importar ni medir las consecuencias. Amén. Ese es la gran recompensa que nosotros tenemos, aquellos que hemos decidido ir, como dije, en contra de la corriente y las costumbres de este mundo, en la cual nos desafía a diario, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, nos enfrentamos a ciertos desafíos que si no estamos firmes, si no estamos enfocados en Dios, tristemente nos pueden llevar, nos pueden acarrear hacia la destrucción.
Luego termina el versículo 16, 17 y 18, perdón, el cual dice: ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Si no me ayudara Jehová, pronto moraría mi alma en el silencio. Cuando yo decía mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Amén. Parece ser que el salmista se había sentido inquieto anteriormente en el comienzo de este salmo, estaba inquieto con las decisiones o el actuar de Dios, pero ahora él reconoce que Dios es el único que puede ayudarnos y sustentarnos en los tiempos adversos y de luchas. Yo pienso que con solo reconocer la misericordia de Dios hacia nosotros, ya basta, ya alcanza. ¿Cuántas veces nosotros hemos ofendido a Dios? ¿Cuántas veces lo hemos negado? ¿Cuántas veces le hemos sido infiel? ¿Le hemos desobedecido? ¿Lo hemos entristecido con nuestras acciones y pensamientos? Yo creo que quizás miles de veces, pero ¿saben qué? Con solo una vez que lo hayamos reconocido como nuestro Salvador y Señor, bastó para que nos perdonara y aceptara como sus hijos. Eso es misericordia. Él no se cansó de las veces que nosotros lo ofendimos, lo negamos. Él miró solo ese momento de arrepentimiento y nos perdonó y olvidó cada uno de nuestros pecados pasados, sabiendo aún que igualmente nosotros le vamos a fallar, muchas veces vamos a dudar, muchas veces nuestra fe va a flaquear. Él tomó ese momento de real arrepentimiento y nos aceptó como sus hijos. Eso es verdadera misericordia. Él no nos pidió que cambiáramos y nos limpiáramos para venir a Él. Él nos tomó como estábamos y fue Él mismo quien nos limpió y nos transformó a través de su palabra. Amén. Debemos de recordar siempre este versículo, el número 11, el cual dice: Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Nuestros pensamientos naturales son vanidad. Pero cuando nosotros venimos a Dios y reconocemos todo lo que Él ha hecho por nosotros, como dije anteriormente, cuando nosotros nos ponemos a pensar con la cantidad de veces que le fallamos de distintas formas, que lo negamos, que lo ofendimos, y solo Él miró aquel día que nosotros vinimos a Él con un corazón arrepentido, a pedirle perdón, y Él nos perdonó y a través de la muerte de Jesucristo borró cada uno de nuestros pecados y se olvidó, como dice su palabra. Eso solo Dios lo puede hacer, porque nosotros muchas veces hemos sido ofendidos por personas, hemos sido maltratados, nos han hecho ciertas cosas y nos cuesta perdonar. Muchas veces perdonamos y después volvemos a recordar lo que nos han hecho. Muchas veces perdonamos a esas personas, pero no volvemos a confiar más en ellos. Pero a través de lo que Dios hizo, Él sabe y conoce nuestros corazones, Él sabe todo lo que nosotros hicimos anteriormente, pero con solo una vez que nosotros nos arrepintiéramos y le pidiéramos perdón, alcanzó para tomarnos en sus manos, para permitirnos ser llamados hijos suyos y regalarnos esa salvación eterna que Él nos ha prometido. Él no está mirando hacia atrás lo que nosotros hicimos anteriormente. Él no nos está echando en cara, podemos decir, todo lo que Él nos perdonó, sino que Él, a través de su palabra, muchas veces nos tiene que recordar lo que anteriormente éramos, porque no debemos de olvidarnos de donde Él nos sacó, no debemos de olvidarnos que Él es el único que tiene esa misericordia, podemos decir, para podernos perdonar de la forma que Él nos perdonó. Y ese es el gran privilegio que nosotros hoy tenemos hoy en día. Y tristemente parece que muchas veces nos olvidamos o se nos pasa por alto y muchas veces pretendemos imponerle a Dios, muchas veces pretendemos venir ante Él con ciertas condiciones y aún conociendo su palabra, porque cuando una persona que viene a Dios por primera vez,
puede venir con ese pensamiento de decir, Señor, yo te busco, pero necesito que me des esto. Pero aquellos que conocemos de Dios, no podríamos venir jamás con esas condiciones hacia Él. Y tristemente nos olvidamos muchas veces de lo que Él hizo por nosotros, nos olvidamos muchas veces del sacrificio que Él hizo teniendo que enviar a su propio Hijo a sufrir a esta tierra. Como dije anteriormente, pensemos, ¿quién de ustedes enviaría a su hijo o a su hija a sufrir a algún lugar? Seguramente nadie. Aquel que ama a su hijo no lo va a hacer. Dios ama a su hijo y Él lo hizo, pero solo Él lo hizo por nosotros, porque Él sabía que era la única forma de que nosotros pudiéramos recibir el perdón y pudiéramos recibir la salvación y la promesa de vida eterna. Amén. Y aunque leamos acá y veamos que la palabra del Señor dice que Dios conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad, debemos de reconocer y saber que sí es verdad. Cuando nosotros pensamos con nuestra naturaleza humana, tristemente es vanidad, tenemos orgullo, tenemos ciertas cosas, pero cuando nosotros dejamos eso de lado y comenzamos a usar nuestra mente espiritual, nos damos cuenta de que podemos cambiar, o sea que el Señor nos puede cambiar, no es que nosotros cambiemos, Él nos cambia a través de su palabra. Vemos que es posible. Muchas veces cuando venimos a Él, dejamos de hacer cosas que antes hacíamos sin darnos cuenta, sin saber el por qué, y ahí nos damos cuenta que no somos nosotros, sino que es Él que lo hace a través de su Santo Espíritu. El peor error es querer servirle a Dios de acuerdo a nuestros propios medios o de acuerdo a nuestras propias fuerzas. Debemos dejar que sea Él quien nos corrija, quien dirija nuestros pasos, quien nos instruya, aunque muchas veces tengamos que sacrificarnos, tengamos que sufrir, tengamos que pasar por ciertas aflicciones o pruebas, pero cuando el Señor hace esas cosas, siempre hay un propósito y siempre va a haber un crecimiento para nosotros, siempre nuestra fe va a aumentar. El Señor nos va a mostrar que si no nos sometemos a su voluntad, aunque muchas veces no nos guste, no vamos a poder marchar adelante, sino que vamos a ir hacia atrás. Así que ese es el mayor privilegio creo que hoy tenemos nosotros, es conocer su palabra, es tener este libro en nuestras manos y poder ver cómo el Señor a través de este libro nos puede instruir, nos puede corregir, nos puede mostrar ejemplos de personas que aunque eran fieles a Dios, que aunque eran obedientes, que aunque eran sabios, igual se apartaron de Dios. Y eso debe estar presente siempre en nuestras vidas. No debemos de confiar y creer que ya hemos logrado, que no vamos a caer, porque debemos de cuidarnos, nos dice su palabra, aquel que piensa que esté firme, cuídese que no caiga. Es algo por lo cual vamos a tener que luchar hasta el día que nos vayamos de esta tierra, porque el enemigo va a estar continuamente ahí luchando por nuestra alma y va a ser un desafío. Pero qué bueno es hoy en día contar con estas promesas y poder creer en ellas verdaderamente y con fe, sabiendo que se van a cumplir el día que nos toque partir de este mundo o el día que Él venga a buscar su iglesia, como dice. Así que a través de estos estudios los animamos, principalmente para aquellos que conocen de Dios, para que se puedan fortalecer a través de su palabra, pero principalmente aquellos que no conocen de Dios puedan ver que es posible vivir para Dios, aunque de afuera lo vean que es imposible dejar de hacer esas cosas o costumbres que anteriormente practicábamos. Es el Señor quien se va a encargar de esas cosas y nosotros un día sin darnos cuenta vamos a dejar de hacer esas cosas porque el Espíritu no va a permitirnos, va a sentir cómodo ese Espíritu que comienza a vivir en nosotros y nos va a apartar de esas cosas y quizás vamos a pensar que va a ser sacrificado, pero nos vamos a dar cuenta que cuando nosotros nos dejamos guiar por Dios, Él va a hacer la obra y vamos a poder ser esas personas que Él desea que seamos, esas personas
a las cuales nos ha llamado y nos desafía, como dije, a diario con su palabra. Así que nuevamente gracias a cada uno de ustedes que estuvo ahí del otro lado, y siempre le recordamos que este tiempo, aunque muchas veces parezca que es tiempo en vano, que hemos perdido, no es tiempo en vano. Todo lo que nosotros hagamos para el Señor tiene su recompensa, así que debemos de esforzarnos cada día y tratar de buscar de Él de una forma o de otra, ya sea a través de un estudio, a través de leer la Biblia, a través de escuchar una predicación, y a través de eso dejar que el Señor nos guíe y nos cambie, nos transforme, y podamos acercarnos cada día un poquito más a Él, porque ese gran propósito que Él tiene, que cada día seamos mejores personas, que cada día nos entreguemos más a Él y que cada día podamos crecer espiritualmente y nuestra fe vaya creciendo. Así que gracias a cada uno de ustedes nuevamente, y como siempre vamos a orar pidiéndole al Señor que esta palabra que hemos escuchado en este día produzca esos frutos que el Señor desea en nosotros, porque ese es el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, le damos gracias una vez más, Padre, y primeramente, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Padre. Ese amor, Señor, que tú has mostrado a través de tu santa palabra, Señor, a través de todo lo que tú llevaste a cabo a lo largo de la historia de la humanidad, Padre. No nos cansamos, Señor, de agradecerte y reconocer que tú eres el único Dios verdadero, el único que nos puede guiar, el único que nos puede cuidar, el único que nos puede, el único que puede cambiar nuestras vidas, Señor. Necesitamos, Padre, acercarnos más y más a ti. Necesitamos depender más y más de ti. Y necesitamos, Padre, ser obedientes a tu palabra. Que tu palabra, Señor, sea la que nos educa, nos instruye, la que nos guíe, la que nos reprenda, porque a través de ese sometimiento es como tú puedes cambiar nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, esos los cuales dice tu palabra que son vanidad, Señor. Gracias, Padre, por cada uno de los ejemplos que tú nos mostraste a través de la Biblia en este día, Señor, y solo esperamos que eso nos ayude a perseverar, nos ayude a fortalecernos a través de tu palabra, Padre. Te agradecemos, Señor, por cada uno de los que estuvieron acompañándonos en esta noche, Señor. Ponemos, Padre, su vida en tus manos, Padre, que seas tú, Señor, tocando sus corazones y sus mentes, Padre, para aquellos, Señor, que aún no te conocen, que puedan ver y comprender que hay un Dios verdadero y que tenemos la necesidad de buscar y acercarnos a Él, Padre. Gracias te damos, Señor, por el ministerio, Padre, por todo lo que tú llevas a cabo aquí, Señor, y también te agradecemos, Padre, por nuestros hermanos que trabajan detrás de las cámaras. Bendícelos, Señor. Ponemos todo en tus manos, Padre, que tu santa palabra se lleve a cabo, Señor, en cada uno de nosotros, que tu santa voluntad, Padre, se lleve a cabo, Señor. Te alabamos, te bendecimos y gracias te damos, Señor, por todo y en todo, Padre bendito. Amén. Amén, mis hermanos, y una vez más, gracias a cada uno de ustedes que estuvo ahí acompañándonos. Gracias por nuevamente unirse con nosotros y poder llevar adelante este estudio. Y como siempre, los invitamos, si el Señor lo permite, para el próximo domingo estaremos aquí con las puertas abiertas a partir de las 5. Así que los esperamos, son todos bienvenidos. Que el Señor los bendiga. Amén y amén.